Bueno, apreciados amigos, en este momento nosotros estamos iniciando con un tema que necesitamos. Y el título del tema para este momento aparece aquí de una manera interesante. Criando hijos felices. ¿Cómo nosotros podemos hacer para que nuestros hijos sean felices? Hace algunos años conocí a un predicador soltero. Este predicador era interesante porque tenía un tema que él lo titulaba de la siguiente manera: 21 reglas infalibles para criar hijos exitosos. Pero recuerda, era soltero y no tenía hijos. Así que unos años después se casó y siguió dando un tema que ya no se titulaba las 21 reglas infalibles, ahora se titulaban las 14 reglas infalibles para criar hijos exitosos. Llegó su primer hijo y cambió el título del tema. Ahora se llamaba de la siguiente manera: 7 reglas infalibles para criar hijos exitosos. Dejé de ver a este predicador casi por una década, Magali. No lo volví a ver, como después de 10 años, hasta que nos reunimos en algún lugar y lo saludé y le pregunté lo siguiente: hola amigo, ¿cómo? Y me dijo: hola Juan. Y entonces yo le pregunté: bueno, ¿y cómo sigue el tema que tú tienes de las reglas infalibles? Me miró y me dijo: mira Juan, hoy yo tengo 3 hijos y ya no tengo ninguna regla infalible para criar hijos exitosos. Criar hijos, apreciados amigos y hermanos, no es fácil. Pero con la ayuda de Dios es posible. Pero hacer que nuestros hijos sean felices es una responsabilidad aún mayor. Porque nosotros debemos entender algo. Y es que todo ser humano busca la felicidad. Pues Dios nos creó para ser felices. Por eso, como seres humanos, nosotros tenemos esa capacidad de estar constantemente buscando la felicidad. Pero hemos descubierto que la felicidad no es una meta. ¡Ay, llegamos, ya somos felices, lo logramos! No, sino que la felicidad es un camino que va atravesando toda la vida. Y debemos recordar con todo cariño, apreciados amigos y apreciados hermanos, quién es el dador de la alegría. Y yo quiero que usted busque este texto, Yesenia. Búscalo. Salmo 4, versículo 7. Vamos a ver qué dice el Salmo 4, versículo 7, hermano Cruz Ríos. Dice de la siguiente manera: tú has puesto en mí, en mi corazón, más alegría en quienes tienen trigo y vino en abundancia. ¿Qué está diciendo este salmo? Este salmo le está diciendo a Dios que Dios tiene la capacidad de poner la alegría, la felicidad en tu corazón, incluso más grande que la de los hombres que son multimillonarios. Porque a veces nosotros creemos o sentimos que no somos felices porque no tenemos millones de dólares en las cuentas bancarias. A veces nosotros sentimos que no podemos ser felices porque no tenemos un yate. A veces nosotros sentimos que no podemos ser felices porque no tenemos un BMW, o porque no tenemos una mansión, o porque no tenemos un jet privado. Y a veces nosotros creemos que la base de la felicidad son los bienes, es el dinero. Y por eso, apreciados amigos, nosotros hoy debemos entender cómo criar hijos que lleguen a ser, ¿qué? Felices. Y yo quiero que usted mire esta foto que les voy a presentar, porque esta foto yo la tomé en el Amazonas. Hace algunos años yo fui a predicar al Amazonas y estaba 8 horas arriba por el río Amazonas de Leticia. Estaba entre Amazonas, estaba entre Colombia, Brasil y Perú, llegando a Iquitos. Y yo estaba predicando en una iglesia y cuando salí de predicar vi este niño. Pero lo interesante es que este niño estaba alando un tarro como si fuese un carro. Y lo que más me impresionó es que el niño era feliz con ese juguete. O sea,
Él no estaba amargado, él no estaba preocupado. No, no, no. Él incluso con su boquita hacía... iba paseando ese tarro que quién sabe dónde lo había encontrado. Ese niño en medio de la pobreza, en medio de la escasez, era feliz. Y ahí yo entendí algo. Y es que la mayoría de niños son felices. Y entonces, ¿por qué cuando llegan a ser jóvenes o cuando llegan a ser adultos se les olvida esa felicidad? ¿Dónde quedó? Quiero mostrarle a ustedes otra imagen que quizá le va a recordar a alguno de ustedes su infancia. Estos eran los juguetes que muchos en algún momento tenían. Una llanta, una pelota hecha con papel, un carro hecho con un tarro de leche y con llantas profesionales. Pero lo que me impacta es que esas cosas tan sencillas, Luis Parra, un saludo para ti. Esas cosas tan sencillas te hacían feliz. Esas cosas que no costaban miles de dólares. Esos regalos que tú no necesitas ir a Costco, no necesitas ir a Walmart, no necesitas comprarlo en Amazon. No. Esas cosas tan sencillas te hacían muy feliz. Ahora quiero mostrarle otras fotos de los juguetes tradicionales de algunos lugares, ¿no? Alguno quizás llegó a tener estos juguetes, esa pelota que ustedes ven ahí acabada, deteriorada, pero era la única que había y la cuidábamos como si fuese un tesoro. O quizás hacíamos carros y los pasajeros eran piedras. O quizás hacíamos patinetas, pero con llantas que encontrábamos por ahí y nos la ingeniábamos para que esos fueran nuestros juguetes. Y quizás alguno de ustedes dice: pastor, yo me acuerdo, yo tuve eso. Bueno, pero yo te hago una pregunta. ¿Eras feliz? Sí. ¿Y por qué ahora no eres feliz? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió para que nosotros perdiésemos esa felicidad? ¿Qué fue lo que le faltó a nuestros padres para que nosotros perdiésemos esa felicidad? Qué pregunta tan interesante, ¿no? Ahora, yo quiero presentarles a ustedes una cita que encontré de un libro de Elena de White, de Conducción del Niño, que dice lo siguiente. Y ahí es donde viene la importancia de este tema. ¿Por qué es importante? O sea, ¿por qué estamos estudiando el tema de cómo criar hijos e hijas felices? Mirad lo que dice, y está en diferentes colores para hacer un énfasis en cada una de estas cosas que nosotros necesitamos. Dice así: los padres necesitan a cada paso una sabiduría más que humana, a fin de comprender cómo educar mejor a sus hijos para dos cosas: para una vida útil y feliz aquí en la tierra, pero para un servicio más elevado y un mayor gozo en el cielo. Entonces, ¿qué me está mostrando a mí esta cita? Me está mostrando dos dimensiones, dos cosas que como padre yo necesito enseñarle a mi hijo. Número uno, que sea útil, pero número dos, que sea feliz aquí en la tierra. Y a veces, apreciados amigos, yo hablo con muchachos de 15, 16, 20, 25 años, muchachos que están en la plena flor de la vida, que están creciendo y están en depresión, están en tristeza, se sienten mal, se sienten aburridos, se sienten culpables, no son felices. Y cuando uno comienza a hacer un recorrido de su vida, descubre que muchas veces los padres no le enseñaron a sus hijos a ser felices. Y por eso es que esta cita dice que necesitamos una sabiduría más que humana para enseñarles a nuestros hijos a ser útiles y felices aquí en la tierra. Quizás tú estás preocupado por la escuela que lo vas a mandar, quizás estás preocupado porque tu hijo quiere ir a Princeton o quiere ir a Stanford o quiere ir a Harvard University y crees que de esa manera tu hijo va a alcanzar la felicidad. Pero no es así. La felicidad no está en la acumulación de los bienes materiales.
¿Cuántos de ustedes conocen personas millonarias amargadas, tristes y solitarias? La felicidad, apreciados amigos y hermanos, es algo que nosotros necesitamos enseñarle a nuestros hijos. Y debemos recordar algo. Y creo que lo que voy a decir es un poco pesado, pero creo que es necesario. La educación de los hijos inicia con la educación de los padres, Luis. La educación de los hijos inicia con la educación de los padres. ¿Cómo así? Sí, porque nuestros hijos siguen nuestro ejemplo. Y si ellos ven que tú eres una persona amargada, una persona que siempre se está quejando, una persona que dice, ay, yo no puedo, ay, qué aburrimiento, ay, y como que siempre estás inconforme, y que en medio de un día radiante tú traes las nubes grises a tu vida, o estás culpando a tu hijo porque por culpa de él no pudiste estudiar. Yo tenía una muy mala costumbre que mi esposa me ayudó, y es que hoy les voy a mostrar la parte vulnerable mía, porque yo a veces también fallo. Yo recuerdo que una vez mi esposa me dijo, mira, no le digas a tu hijo que ellos salen caros y que comen mucho y que salen costosos. ¿Por qué? Porque ellos se comienzan a sentir culpables de que nosotros no tenemos dinero por culpa de ellos. Y yo me puse a pensar, oye, sí. O sea, yo a mis hijos le estoy metiendo culpas. O sea, sí, ¿por qué nosotros como padres somos así? Bueno, lo primero que debemos entender es que la educación de un hijo empieza con la educación de un padre. Y yo quiero que usted busque Filipenses capítulo 4, versículo 12 al 13. Y yo quiero que usted lea conmigo este texto porque muchas veces nosotros lo decimos. Pero el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 12 y 13 nos muestra a nosotros cómo debemos ser felices en el lugar donde estemos, en la situación que estemos. Dice Filipenses 4:12 de la siguiente manera: sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra y a sufrir escasez. Versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que, apreciado padre que me estás mirando, si tú quieres criar a hijos felices, el primero que tiene que ser feliz eres tú mismo. Tú mismo tienes que ser. Ay, pero yo ¿cómo voy a ser feliz? Tienes que ser feliz. Dios te creó para ser feliz. Dios tiene la capacidad de llenar tu corazón de alegría, como lo leímos en el Salmo. Dios tiene ese poder, esa capacidad. Tú tienes que permitirle a Dios que te haga feliz. Lo segundo que tenemos que entender los papás es esto. Es que debemos mostrarle a esos niños que Dios los ama. Escuche que Dios los ama, así se porten mal. Y que los acepta a pesar de sus errores. Y que en Cristo somos el más valioso tesoro. Y ahí es donde tú le enseñas a ese niño la devoción. Ahí es donde tú le enseñas a ese niño a amar. Ahí es donde tú le enseñas a ese niño a valorar, a tener una imagen de sí mismo maravillosa, porque es un tesoro de Dios y porque Jesús lo ama. Pastor, ¿y de dónde saca eso? De la Biblia. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8, ¿qué dice Yesenia? Porque a veces nosotros le enseñamos a nuestros hijos cosas que no son. Ay, tú eres un niño malo, tú eres un desobediente. Es que tú eres un mal geniado. Es que por culpa tuya yo me vine a este país. Y porque lo tuve a usted, entonces no pude aprender inglés porque me tocaba trabajar 20 horas. ¿Qué estás haciendo? Estás colocando un peso sobre tu hijo. O si tú le dices a tu hijo, mira, es que si tú te portas mal, Dios no te ama. Es que si tú te paras los pelos así, Dios no te ama. Es que si tú no vas con corbata a la iglesia, Dios, ¿de dónde sacamos eso? Ay, es que si una muchacha va con una falda corta a la iglesia, ya Dios no la ama. ¿De dónde sacas eso, por favor? Enséñale a tu hijo a amar. Dicho sea de paso, te recomiendo un título de un libro que se llama Enséñales a amar.
Wow, ese libro lo debería leer todo cristiano. Enséñales a amar. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, ¿qué dice? El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Cómo te sientes tú cuando sabes que hay alguien que te ama y que te manda un texto, te pones feliz? Cada vez que yo le escribo a Carolina, mi esposa, mi amor, te amo, ay, ella se pone feliz, me manda un gif animado, ay, I love you. Mira, cada vez que ella recibe un texto mío de que la amo, se pone feliz. Pues nuestros niños deben entender que ellos son amados. Y una persona que es amada es una persona que es feliz. Y por eso, apreciados amigos, es que en gran parte nosotros somos responsables de enseñarle a nuestros hijos cómo ser feliz en medio de situaciones difíciles. Porque en paro callado todos pasamos situaciones difíciles. Todos. Nadie tiene una vida perfecta. Bueno, quizás alguno. Pues yo no lo conozco. Pero ¿cómo en medio de esa situación yo le puedo enseñar a mi hijo a ser feliz, a mi hijo de 4, 5, 6, 7 años, a ser feliz? Para que cuando mi hijo fracase en una relación, para que cuando mi hijo fracase en un trabajo, para que cuando mi hijo pierda un examen, no se sienta frustrado. Nosotros tenemos a nuestros 2 hijos en el colegio adventista. Ellos son excelentes en sus calificaciones. Pero si mi hijo saca A, yo lo abrazo y lo felicito. Si mi hijo saca B, yo lo abrazo y lo felicito. Si mi hijo saca C, yo lo abrazo y lo felicito. O sea, hay papás que lo único que le hacen a su hijo es decir, es que tú tienes que sacar A más. Tú no haces nada, lo único que tú haces es estudiar, tú tienes que ser el mejor de la clase. ¿Cómo le estás colocando a tu hijo esa carga? Lo estás destruyendo. Mi hijo a veces, recuerdo que una vez llegó mi hijo pequeño con un examen de spelling, ¿no? De deletrear. Papá, perdí 2. ¡Oh, te fue bien! Pero lograste 18. Dios te va a bendecir, te vas a seguir esforzando y lo vas a hacer bien. 15 días después, papá, lo saqué todo bien. ¿Te das cuenta? Pero ¿por qué a veces nosotros cargamos a nuestros hijos de unas responsabilidades que no deberían ser así? Quiero compartir con ustedes una cita que se encuentra en un libro muy interesante que ya se los voy a mostrar, que es Testimonios para la Iglesia, tomo 1. Y mirad lo que dice Elena de White, porque Elena de White da unos consejos maravillosos para nosotros como padres, para que nuestros hijos sean más felices. Mirad lo que dice. En gran medida, los padres tienen en sus propias manos la felicidad futura de sus hijos. ¡Wow! ¿Sí leíste eso que está en rojo? Tienen en sus propias manos la felicidad de sus hijos. A ellos les incumbe la obra importante de formar el carácter de estos hijos. ¿A quién? ¿Al profesor? ¿Al tío? ¿A la abuela? No, a los papás. Mira lo que sigue diciendo. Las instrucciones que les dieron en la niñez los seguirán durante toda la vida. Los padres, y entiende esto, mira, escúchalo porque aquí es donde nos vamos a enfocar. Los padres siembran la semilla que brotará y dará fruto para bien o para mal. Puede hacer a sus hijos idóneos para la felicidad o para la desgracia. ¿Qué está diciendo esta cita? Que nosotros tenemos en nuestras manos la capacidad de hacer que nuestros hijos sean felices en su vida futura, así fracase en algo. ¿Te das cuenta lo importante que tenemos en nuestras manos? Ahora, ella dice de una manera interesante, nosotros tenemos unas semillas, pero esas semillas brotarán para bien o para mal. O sea, tenemos en nuestras manos la capacidad de colocar semillas para felicidad o semillas para desgracia. Y sabe, hermanos, ser papá no es fácil. Como yo les conté al principio, cuando usted es soltero y no tiene hijos, usted es capaz de dar una conferencia que se llame
21 leyes irrefutables para criar hijos de éxito. Pues claro, como no le ha tocado trasnochar, como no tiene un niño que lo desafía, como no tiene una muchacha que se le voló y se le escapó, como no tiene una muchacha que se le para y le dice, ¿y entonces qué, mamá? Yo no quiero hacer, como claro, como usted no tiene eso, entonces a usted le es fácil hablar cuando no es papá o cuando no es mamá. Pero los que estamos viviendo esta experiencia, donde a veces nos equivocamos y fallamos, donde a veces nosotros hacemos cosas que no tenemos que hacer. Yo recuerdo y les compartí esta semana en los audios que a veces nosotros somos muy negativos con nuestros hijos. Yo recuerdo que en una ocasión estábamos en el culto familiar y mi hijo mayor oró así: Señor, te pido que ya no sigamos siendo pobres. Por favor, Señor, ayúdanos para no seguir siendo pobres. Mi esposa me miró cuando mi hijo terminó de orar, como esa mirada, ¿y qué pasó aquí? Así que yo me acerqué a mi hijo y le dije, hijo, ven, gracias por orar, pero ¿por qué le pides a Jesús que ya no seamos pobres? Papá, nosotros somos pobres. ¿Y por qué? Porque tú siempre le dices a mamá, le dices a mi hermano y me dices a mí, no tengo plata, no tengo dinero, no me vayan a pedir nada. Y ahí mi esposa me dijo, ¿te das cuenta que tú le estás enseñando a tu hijo algo que no es cierto? A veces nosotros le inculcamos a nuestros hijos cosas que no son correctas. Por eso nosotros tenemos un paquete de semillas, Yesenia y Sandra, Elizabeth y Josefina Fonseca. ¿Qué semillas vas a sembrar en tus hijos? Entonces yo te voy a mostrar algunas semillas sencillas, o sea, algo de lo que yo, te voy a mostrar algo de lo que yo tengo, pero antes de eso quiero mostrarte que hay una semilla terrible que daña la felicidad de cualquier niño y de cualquier hijo. Los conflictos familiares. Padres separados o no, el conflicto es lo que perjudica al niño. Papás que mantienen peleando todo el día, que van en el auto peleando, que llegan a la casa peleando, que van a Walmart peleando. Niños que crecen en un ambiente conflictivo tienen más probabilidad de tener dificultades en el colegio. Son más propensos al uso del alcohol y drogas y su desarrollo emocional es inferior a los otros niños que crecieron en un ambiente menos hostil. Ahora, yo no estoy diciendo que en algún momento tú no tengas un conflicto familiar. Yo tengo 17 años de casado y en algún momento mi esposa me ha alado la oreja y me dice, no, y yo pues tampoco, y tal. Pero nos perdonamos. El pastor no es perfecto, yo también soy humano. Yo a veces discuto. Yo a veces digo, pero ¿dónde están las llaves del carro? Siempre ya no aparecen. ¿Quién agarra las llaves del carro? A veces me pasa y yo creo que a ti también te pasa. Pero estamos hablando de esos hogares conflictivos, culpables, que hacen que el niño crezca con un sentimiento de culpabilidad, de inferioridad, y eso le impide al niño ser feliz. Muy bien, ¿qué más nosotros podemos agregar a nuestros hijos? Bueno, yo le voy a compartir a usted 3 semillas que yo he colocado con mi esposa en mis hijos, ¿ok? Y yo espero que estas semillas a ustedes les sirvan. O sea, en la primera parte no voy a hablar de lo que dicen los expertos, no. En esta parte, Julián, voy a hablar de lo que yo estoy haciendo como padre. Por ejemplo, hoy, en la cena que recibimos sábado, le pregunté a mis hijos, Juan Felipe, ¿tú crees que tu familia es feliz? Sí, papá. ¿Seguro? Sí, papá. Mi casa es muy feliz. Ya. Y miré a Daniel Esteban y le dije, Danielito, ¿tu familia es feliz? Sí, mi familia es feliz. Pero a veces peleamos, a veces discutimos, a veces he cometido errores. Yo recuerdo que estábamos en una vacación, me puse a discutir por algo. Mi hijo mayor me dijo que así no saliésemos a vacación. Él era feliz si no me veía discutir. Y yo, wow. Mi hijo a veces me da unas enseñanzas impresionantes. Pero yo tengo que hacer que mis hijos sean felices. Y debo sembrar en ellos unas semillas muy importantes, Sandra. ¿Por qué yo tengo que enseñar, Tania, semillas y Claudia Patricia, semillas de felicidad en mis hijos?
Porque esas semillas de felicidad, Claudia Caraballo, esa semilla de felicidad va a acompañar a mi hijo y a mi hija toda la vida. Toda la vida. Entonces, la primera semilla que nosotros hemos sembrado en ellos es esto. Enséñele a que son hijos amados, deseados y que son la creación de Dios. O sea, mis hijos saben que son amados y que fueron deseados y que ellos son la creación de Dios. Yo no le puedo decir, ay, yo salí ahí y ay, me quedé embarazada. No, ¿qué le estás diciendo a tu hijo? ¿Que él es un accidente? ¿Que él salió así en un momentito? ¿Cómo le dices eso? Tú tienes que enseñarle a tu hijo que es amado, que fue deseado, que cuando estabas en la barriga añorabas que saliera y que fuera lindo, y que él es la creación de Dios. ¿Por qué le enseñamos esto? Porque esto asegura en mis hijos una estima propia correcta y una autoimagen de ellos mismos a la imagen de Dios. Entonces, aquí es donde nosotros debemos entender eso, y por eso hay muchachos que se creen feos, que se creen gordos, que se creen muy flacos, muchachos que sufren con problemas de trastornos alimenticios, muchachas que dicen, ay pastor, la nariz, ay pastor, el color de mi cabello, ay pastor, es que yo tengo este lunar, mire, este lunarcito, pastor. Tranquilo, Dios me ama así, yo soy deseado. Es importante que entiendas eso. La segunda semilla que nosotros hemos sembrado en nuestros hijos es esta. Enseñe la importancia del perdón. Nosotros le hemos enseñado a nuestros hijos esto de todo corazón y con toda perseverancia y con toda constancia. La importancia del perdón. ¿Por qué es importante sembrar en nuestros hijos la semilla del perdón? ¿Por qué es importante? Porque cuando nosotros sembramos en nuestros hijos la semilla del perdón, le estamos enseñando que son seres humanos que a veces se equivocan, pero que pueden enmendar las faltas y ganar la batalla contra el egoísmo. Te lo repito porque la cámara se apagó. Cuando nosotros le enseñamos a nuestro hijo la semilla del perdón, le estamos enseñando que él es un ser humano que se puede equivocar, pero que además de que se equivoque puede enmendar esa falta. Y que además de enmendar esa falta está ganando una batalla contra el egoísmo porque está reconociendo algo. El proceso que nosotros le enseñamos a nuestro hijo del perdón es completo. ¿Cuál es el proceso completo del perdón? Dolor por la equivocación. Siéntate y piensa en lo que hiciste. Segundo, ¿estás listo para pedir perdón? Sí, papá. Eso se llama confesión clara. Papá, ¿me perdonas? ¿Por qué, hijo? Porque no te estaba prestando atención. Confesión clara y específica. Ahora, le he enseñado a mis hijos que cuando me pidan perdón a mí, a mi esposa o a un adulto o a un profesor o a una autoridad, aprendan a mirar a las personas al rostro. Ellos tienen que hablar mirando al rostro, así se haya equivocado. Esto hace, apreciados amigos, que nuestros hijos reconozcan sus faltas. Y lo más importante en el proceso del perdón es la reconciliación. Repito cuál es el proceso completo del perdón. Dolor por equivocarse. Confesión clara y específica. Hablando mirando al rostro. Y reconciliación. Este proceso hace que tu hijo sea feliz. Y yo lo veo aquí en mi casa. A veces mi hijo mayor, cuando comete una equivocación y le tenemos que llamar la atención, él se pone triste. Me mira así.
Pero luego me dice, papá, ¿me perdonas? ¿Por qué, hijo? Porque no hice tal cosa que tú me mandaste. ¿Y estuvo bien? No, papá, eso estuvo muy mal. Muy bien. ¿Me perdonas, papá? Sí, yo te perdono. Lo abrazo. Oye, ese niño pasa de estar así, está... ¡Ay, papá! Como que le acabo de quitar a él 100 libras de encima. ¿Te das cuenta que esa es una semilla de felicidad? Cuando tú pides perdón no tienes que estar cargando la culpa de hace 5... Pastor, no. Cuando tú pides perdón y eres perdonado, ya no tienes que llevar esa carga. Y eso se lo hemos enseñado a nuestros hijos. La tercera semilla. Esta semilla es interesante, Josefina, y a ver quién más está por acá. Mauricio, Nelly Bárcenas, un saludo, qué gusto saludarlos. Marcela Parra, un abrazo. Berta García, bueno. La tercera semilla que nosotros ponemos en nuestros hijos para que sean felices es esta. Le hemos enseñado a nuestros hijos a compartir. ¿A qué? A compartir. Esta es la clave para un desarrollo de la felicidad. Porque compartir incluye dos aspectos fundamentales. En primer lugar, aprende a establecer vínculos con otra persona. Vínculos. O sea, relaciones interpersonales. Hoy tenemos muchachos expertos en todas las redes sociales. Tenemos jovencitos expertos en tecnología. Tenemos jovencitos que pueden ser tremendos hackers, pero que tienen serios problemas en conectarse con seres humanos. Tenemos muchachos que son expertos en el celular, en la computadora, en la tablet, pero interactuar con otra persona le cuesta. Por eso, cuando nosotros le enseñamos a nuestros hijos a compartir, le estamos enseñando a él a generar vínculos con otras personas para ser felices. Y lo segundo de la importancia de compartir es que cuando ellos comparten, aprenden a tener responsabilidades en casa, deberes que cumplir, porque ellos comparten la responsabilidad de los quehaceres en casa de acuerdo a su edad. Apreciados amigos, si algo me enseñó mi mamá es hacer quehaceres de la casa. Y eso me hace feliz a mi esposa, hace feliz a mis hijos. Y ahora yo estoy compartiendo con ellos esas responsabilidades de casa. Yo tengo que enseñarle a mi hijo que para ser feliz tengo que ser útil. En otras palabras, le estoy enseñando a él laboriosidad, algo que hacer. Esas 3 semillas nosotros las estamos colocando en nuestros hijos para que ellos puedan ser felices el resto de su vida. Y otras semillas más que pues no tengo tiempo de compartírselas todas. Bueno, eso es lo que nosotros hacemos, apreciados amigos, como familia Villegas. Ahora, le voy a mostrar 6 recomendaciones de los expertos. O sea, 6 recomendaciones de personas que han estudiado el comportamiento humano, la psicología del desarrollo del ser humano. ¿Cuáles son esas 6 cosas que tú debes hacer en tus hijos para que ellos sean felices? Apreciado amigo, quizás su hijo no necesita el último carro. Quizás su hijo no necesita el último dron que vale $1000. Quizás su hijo no necesite el último teléfono que ha salido en el mercado para ser feliz. Quizás tus hijos no necesiten un viaje a Honolulu o a Hawái para ser felices. Ellos pueden ser felices en un viaje al parque. Pueden ser felices en el patio de tu casa. Pero tú eres el que enseñas a tus hijos a ser felices en medio de cualquier situación. Eso no se lo va a enseñar nadie. Esa tarea Dios te la ha colocado a ti, como papá, como mamá. Si en caso de un tío y estás haciendo la responsabilidad de papá o de mamá, pues Dios te está compartiendo eso. Ahora, ¿qué dicen los expertos? ¿Qué dicen los que estudian? Bueno, lo primero que podemos, una de las cosas que podemos agregar a nuestros hijos es elogiarlos de la manera correcta.
O sea, decirles a nuestros niños el esfuerzo que ellos hacen, eso los motiva y los impulsa aún más. Elogiar a nuestros hijos de la manera correcta. Lo segundo es tu salud mental, es importante. La salud mental de los padres es más importante para el desarrollo de su hijo que su sueldo en el trabajo. ¿Escuchaste eso? O sea, para tu hijo es más importante que tú como papá, que tú como mamá tengas una buena salud mental, no tanto tu trabajo y cuánto ganas. Otra de las cosas que recomiendan los expertos es dar límites claros y consistentes, porque esto ayuda en la organización internamente y a orientarse cuando se va o se desborda el niño. Entonces, cuando usted le coloca límites claros a su hijo, cuando usted le dice qué hacer, qué no hacer, cómo es que tiene que hacer las cosas, cómo usted establece límites, eso le permite al niño algo maravilloso. La otra cosa que nosotros vemos que es importante para los hijos, ya se las voy a mostrar, es aquí, son las actitudes y palabras congruentes para que los niños sepan qué esperamos de ellos y qué pueden esperar ellos de nosotros. O sea, hijo, yo te puedo hacer esto, yo te puedo dar esto otro, esto que viene no, y te voy a dar las razones por las cuales no, pero quiero que seas feliz. Y la última, dos cosas que quiero mostrarte son supremamente importantes. Padres constantes crían hijos seguros. Los niños necesitan de previsibilidad para crear con un sentido de amor y confianza. ¿Qué es eso? Los niños necesitan que en las casas haya algo que se llama rutinas. Papá, me levanto, hago esto, y ahí es donde entra el culto personal. Mis hijos cuando se levantan, ellos saben que lo primero que tienen que hacer es su lección y su lectura de la Biblia. Después saben que tienen que colocarse la ropa, después saben que tienen que desayunar, después saben que sigue el culto familiar, después empacamos el almuerzo, después salir. Es una rutina. Nuestros hijos deben saber las rutinas. Y lo último que quiero presentarles a ustedes es esto. Nosotros debemos brindarles a nuestros hijos educación emocional. La educación emocional es la clave para el bienestar presente del... voy a volverlo a leer. La educación emocional es la clave para el bienestar presente y futuro de los niños. Está relacionada con el éxito académico. Dejar a tus hijos expresar sus emociones y sostenerlo emocionalmente cuando es necesario lo ayuda en su equilibrio y aprende cómo manejar su estado emocionales. Y una de las grandes batallas que nosotros tenemos hoy es cómo enseñarles a nuestros hijos a enfrentar los fracasos. ¿Por qué? Porque tenemos una sobredosis de éxito. O sea, tienes que ser exitoso. Estamos en una sobredosis de éxito. Entonces el muchacho que no alcanza ciertos estándares que le han sugerido a él que ese es el éxito, el muchacho entra en una crisis de ansiedad, de depresión, porque no logró el éxito que supuestamente él creía o que le habían inculcado. Por eso nosotros vemos a veces jóvenes y jovencitas que aunque son profesionales, se deprimen por cualquier fracaso porque no tienen una inteligencia emocional, y esa inteligencia emocional nosotros como papás tenemos que aprendérsela a desarrollar a nuestros hijos. Y quiero recordarles a ustedes este texto, apreciados amigos y apreciados hermanos. ¿Por qué quiero recordárselos? Porque es supremamente importante. Mirad lo que dice Elena de White en Conducción del Niño, página 21. Los padres necesitan a cada paso una sabiduría más que humana. O sea que aquí hay un problema. Y es que yo como papá y mamá no lo sé todo. Yo necesito entrar en ese paso que Dios me está enseñando a fin de comprender cómo educar a sus hijos para que sean útiles y felices aquí en la tierra. Dios está listo para enseñarte y para no solamente para que sean felices aquí en la tierra, sino para que tengan un servicio más elevado y un mayor gozo en el más allá.
Así que, apreciado amigo y apreciado hermano, quiero recordarte lo que dice las Sagradas Escrituras en Efesios capítulo 6, versículo 4, porque la Biblia está llena de consejos para nosotros como padres. Efesios capítulo 6, versículo 4 dice de la siguiente manera: y vosotros, padres, no provoquéis ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Algunos han interpretado este texto como que es la correa, como que, mire pastor, este es el mejor psicólogo, la chancla. Bueno, es un buen consejero, es un buen psicólogo, pero bueno, yo no voy a entrar a ese tema. Pero yo creo que algunos están riendo: ay pastor, mi mamá siempre me tiraba la chancla y caía justo donde era. Pero aquí lo que está diciendo el texto es que nosotros tenemos que criar a nuestros hijos en disciplina. Y la disciplina no es golpe, la disciplina no es mandar. La disciplina es enseñarle a nuestros hijos a ser equilibrados, balanceados, a aprender a pedir perdón, a aprender a reconocer cuando falla, a aprender a compartir, a aprender a obedecer. Eso es lo que Dios quiere. Y recuerda eso: si te falta sabiduría, pídela a Dios y el Señor te va a ayudar. Muchos jóvenes que andan hoy por ahí tristes, meditabundos, caribajos, es porque sus padres muchas veces fallaron en cómo enseñarle a su hijo a ser feliz. Apreciado papá, apreciada mamá, nadie es perfecto. Yo como papá a veces cometo equivocaciones, pero Dios está ahí para decirme: Juan Daniel, cambia, mira, cambia esto. Oh, gracias Señor. Oh Señor, gracias. Tú no puedes ser tan duro con tu hijo que lo apretes tanto, pero tampoco puedes ser tan suave que tu hijo haga lo que él quiera y lo que él desee. Tienes que tener un equilibrio, un balance en la educación de tu hijo. Porque recuerda, tienes que enseñarle a ser útil aquí, pero también tienes que enseñarle a ser feliz aquí. Dios te creó a ti y a mí para que fuésemos muy felices. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y ponga en ti paz. ¿Quieres orar conmigo? Hagámoslo. Padre, gracias por tu amor, por tu bendición. Gracias por esta linda conferencia que hemos tenido, Señor, donde todos aprendimos. Ayúdanos a sembrar semillas en el corazón de nuestros hijos para que sean muy, muy felices. Pero, Señor, enséñanos a nosotros como padres a ser felices. Te lo imploramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor los bendiga y que el Señor los guarde, y un abrazo para todos ustedes.